retirado y el que lo critica. Mario González, Luis Suárez acaba de decir: los negros con lentes árabes se callan. Así, directamente eso fue lo que dijo. Yo lo escuché decirlo. Cuando estaba celebrando el gol dijo eso. Señoras y señores, Inter de Miami, octavos de final de la Copa del Mundo de Clubes, después de empatar 2-2 en un partido que francamente fue más de Palmeiras, pero el resultado siempre fue más del Inter Miami, gracias a un Luis Suárez que dio una asistencia y anotó un gol. Un golazo además, es decir, con rebotes y cosas, pero solamente posible por la experiencia y la garra y la maña que tiene Luis Suárez. Así que vamos a hablar hoy, Mario González, sobre la clasificación del Inter de Miami y luego vamos a hablar sobre la clasificación del Botafogo de Jefferson Savarino, después de haber hablado del Inter de Miami y de Telasco Segovia. Sí, o sea, hay que poner las cosas en claro. A ver, ¿qué era lo que normalmente debería de haber pasado? Que el Porto, tercero de la Liga de Portugal, por ser europeo, debería haber sido el que se haya clasificado, pero el tema es que cuando te vas a enfrentar en un partido decisivo contra un equipo egipcio que se suponía que era el más débil junto con el Inter de Miami, y te lo estoy diciendo el más débil porque se supone que el Al-Ahly era el más débil, sabiendo de que el Inter de Miami sí tiene jugadores que no están para competir, pero tiene jugadores con mucha experiencia, como lo son Luis Suárez, Jordi Alba, Lionel Messi y Sergio Busquets. Pero el tema es que eh, ocurrieron cosas que no debieron de haber pasado. Por ejemplo, Palmeiras se perdió todo lo humanamente posible que se puede perder un equipo, los goles. Y la otra cosa es que el Miami creo que tuvo 3 ataques y marcó 2 goles. Incluso el encuentro termina 2-2 porque al final, después del minuto 78, se hace justicia, un concepto que no es lógico dentro del fútbol, porque el fútbol no es justo. El fútbol simplemente es, y ya está. Se hace justicia porque caen esos 2 goles a Palmeiras, dos goles, 2 golazos, después de haber hecho asociaciones, disparos de media distancia, de Mauricio y de Paulinho, como debía ser, cosa de que Palmeiras había intentado todo el partido. Y bueno, tanto que dio el cántaro hasta que se rompió, pero fue por suerte. Fue por suerte de que esas sí entraran, porque las otras 10 no entraron. Incluso Ustari tuvo 2 oportunidades donde le frustró un tiro a uno de los del Palmeiras y ya se estaba viendo en el minuto 70, ya se estaba viendo la desesperación de Abel Ferreira, porque no es solamente que estaba perdiendo el partido, sino que ya se veía con la soga al cuello, con el agua al cuello, sabiendo de que el Al-Ahly, si marcaba una diferencia de 2 o 3 goles, podía incluso dejar a Palmeiras afuera. Entonces, antes de que entre, qué mal bueno, que no tuvieron toda la puntería deseada del Palmeiras, y qué terrible que el Porto se convierte en el segundo equipo europeo eliminado en este Mundial de Clubes. Es correcto, después del Atlético de Madrid ya le va a tocar su momento de que le tiremos mierda, pero en este caso Luis Suárez, un gol, una asistencia, un tiro a puerta, un tiro bloqueado, 3 de 4 regates completados. O sea, el Palmeiras dejó regatear a Luis Suárez. 38 toques, 73% en pase, 3 pases clave, generando fútbol más allá de que quizá el físico no lo acompañe. 0 de 1 centros acertados, Diferencia. 1 de 3 pases largos, 2 ocasiones claras creadas, 4 de 7 duelos en el suelo, 1 de 2 duelos aéreos, 13 posesiones perdidas. El partido de Luis Suárez, leyenda del fútbol uruguayo, que con lo poquito de fútbol a nivel físico que le puede quedar, pero la gran cantidad de conocimiento y experiencia que tiene, le hicieron capaz de ganar este partido para el Inter de Miami. Porque realmente, más allá de que el partido terminara en empate, es una victoria para el Inter de Miami.
Inter de Miami era el equipo que estaba destinado a perder contra mínimo Palmeiras y Porto. Y al final terminó no perdiendo ningún partido. Está invicto Inter de Miami. Y eso, No solamente eso. eso no es tan fácil de lograr. Pregúntenle No, al no lo Atlético de es. Madrid, que igual jugó contra rivales más fuertes, eso sí, pero esto no es tan fácil de lograr para un equipo del calibre de Inter de Miami, que realmente, si repasamos la plantilla, son Messi, que es Messi, Suárez sin rodillas, Luis. Busquets casi retirado, Jordi Alba en bastante menor nivel, y luego un elenco de jugadores, entre ellos Telasco Segovia, que no son lo mejor del mundo, tampoco son malos, es normal. Y en este caso, Luis Suárez en este partido decisivo fue capaz de poner el balón en fondo de las redes, darle la asistencia a Tomás Allende para que marque el gol que marcó Tadeo Allende, y de esa forma pudieran quedar uno repartido, un punto para cada uno, y que Inter de Miami pudiera clasificar a los octavos. Ahora, que Inter de Miami la tiene ultra jodida en los octavos es otra cosa, que analizaremos en el video respectivo reaccionando a nuestras predicciones. Que ya aquí ya se nos jodió una predicción, déjenme decirle. Pero antes de profundizar en todo ese tema, que lo dejaremos para otro video, vamos a hablar ahora sobre el resto del grupo, porque Al Ahly terminó empatando 4-4 contra el Porto, en un partido en donde al final ambos equipos decidieron dañarse las aspiraciones del uno al otro. Al Ahly estuvo en todo momento a punto de quedar por encima del Porto, de sumar 4 puntos y por lo menos terminar por delante del europeo. Habría sido más humillante todavía para el Porto esta fase de grupos, pero al final no sucedió. Y Mario González, el otro grupo, que es el grupo de la muerte, el grupo B, ahí es donde se prendió la galleta, ahí es donde se prendió lo que no se apaga, porque en realidad ese grupo termina con triple empate a 6 puntos entre Paris Saint-Germain, Botafogo y Atlético de Madrid. Y el sentenciado eliminado junto con el Seattle Sounders, que sumó la módica cantidad de 0 puntos, fue el Atlético de Madrid. Pasa que lo que ocurre es que como los tres terminan con 6 puntos, hay que ver cómo fue el performance de estos equipos versus los otros dos. Por ejemplo, el Botafogo empató, le ganó al PSG 1-0 y pierde 1-0 contra el Atlético de Madrid. Por lo tanto, en cantidad de goles queda en 0, ¿verdad? El caso del PSG es que queda -1 contra el Botafogo, pero le marca 4 goles al Atlético de Madrid. Y ese partido donde el Atlético de Madrid pierde por 4 goles, esa diferencia, por ejemplo, para el PSG serían +3, pero para el Atlético de Madrid serían -3. Serían +1 por haberle ganado a Botafogo y -4 por haber sido encajado 4 goles para el Paris Saint-Germain. Esa cantidad de goles es lo que hace que el Atlético de Madrid termine fuera, no por cantidad de puntos. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas está diciendo? No, el Atlético de Madrid es un fracaso y todo lo demás. Todo el mundo puede pensar que sí fue un fracaso. Pero realmente, si uno se va a ver con respecto a los demás, le ganó al Seattle Sounders, que era lo normal, que le ganara al Seattle Sounders, y le ganó al Botafogo. Entonces, por cuestiones de jerarquía, lo normal que pasó ocurrió. Venció a los dos equipos que no eran mejores que él, que no eran mejores que el Atlético de Madrid. ¿Contra quién perdió? Contra el que acaba de ganar el triplete, contra el PSG. La lógica era que el Paris Saint-Germain le ganara a todos los rivales. La sorpresa se da cuando Botafogo le saca el partido del 1-0 y ahí es donde cambia completamente todo el asunto. Si pasan 1000 cosas y Botafogo no le gana al PSG, sino que termina empatado, o simplemente el PSG termina goleando o ganándole al Botafogo, estaríamos hablando de que el PSG y el Atlético de Madrid terminarían
pasando para la para la segunda fase. Pero el partido donde realmente todo se tuerce es básicamente el Botafogo PSG. Definitivamente, porque al final uno podía esperar que el Atlético de Madrid le ganara al Botafogo. No de esta forma en la que le ganó, porque al final Botafogo hizo lo que iba a hacer, que era defenderse, era tratar de aguantar el partido todo lo posible. Y Atlético de Madrid hizo lo que debía hacer, que era ir a buscar el partido, ir a buscar al Botafogo. Lo terminó encontrando, fue una locura porque Atlético de Madrid remató como 23 veces y solamente 5 fueron al arco, de las cuales una solo fue gol. Es decir, te habla primero de lo férrea que fue la defensa de Botafogo y segundo de la cantidad de remates que no tuvieron trascendencia por parte del Atlético de Madrid, que dominó todo el partido de cabo a rabo desde el aspecto de la tenencia de la pelota. No así desde el control tal cual del partido, que me parece a mí que estuvo en el lado de Botafogo, que estuvo todo el rato atrás evitando que el Atlético de Madrid ganara el juego. Al final terminó pasando porque pues la calidad individual del Atlético de Madrid es superior. Griezmann hizo un gol en los últimos minutos que le dio los 3 puntos al Atlético de Madrid, pero al equipo español eso no le alcanzó. Pero lo otro sí es que determinó que Botafogo va a jugar contra Palmeiras y no contra Inter de Miami, que creo que era el premio que estaba buscando Botafogo al no querer perder con Atlético de Madrid. Lo malo es que, como en el fútbol, si tú juegas a no perder, pierdes. Pasó lo que pasó. Entonces, conclusiones del grupo. PSG, lógico, tenía que ser primero. Uno esperaba que fuera de 9 puntos, pero al final fueron 6. Porque Botafogo hizo el partido de su vida. Botafogo segundo era la sorpresa de este grupo. No recuerdo si nosotros lo pusimos avanzado en nuestras predicciones. Hay que revisarlo, hay que chequearlo. No me acuerdo. Pero igual era muy difícil lograr eso. Era muy difícil que eso pasara. Así que premio ahí para Botafogo. Estrella dorada para Botafogo en su frente. Va a jugar contra Palmeiras. Un partido que ya ha jugado 200 millones de veces. Hay que ver cuál de los dos equipos se lleva ese encuentro. Atlético de Madrid, una mentira total. Fracaso. Depende de cómo lo vean, porque el Atlético de Madrid seguramente va a volver al Wanda a decir, o al Civitas Metropolitano a decir que era un torneo amistoso, sin tradición, que no era importante, que era pretemporada, que era para preparar el equipo, lo que ustedes quieran. El árbitro mexicano le robó Los un que penal. vieron el Mundial de Clubes saben a qué fue el Atlético de Madrid. A dar la misma pena que da en Liga y que da en Champions. Así de simple. Entonces no hay nada nuevo. Y que siempre se le dan los torneos por misteriosas situaciones. Exacto, porque por andar vendiendo que son equipos chicos y gastan 100 millones al año. Cosas del Atlético de Madrid. Entonces, resumen, PSG, lógico, esperable, Botafogo, buenísimo eso. Y creo que Botafogo, más allá de todo, puede decir que sobrevivió en el grupo de la muerte del Mundial y que para Botafogo ninguno de los dos rivales era realmente malo. No eran rivales que de verdad el Botafogo hubiese dicho, no, es que imagínate, me va a tocar el Inter de Miami, no, me va a tocar el Palmeiras. Si le tocaba el Inter de Miami era mejor, pero le tocó el Palmeiras, un equipo con el que se han enfrentado y al que el año pasado vencieron de la mano de Jefferson Savarino. Así que igual puede ser positivo para Botafogo. Ese es nuestro análisis en referencia al grupo A y el grupo B. Así terminan estos dos grupos. Mario se despide del video diciendo dos cosas. Dos últimas conclusiones. Uno, Botafogo se convirtió en el Costa Rica del 2018, donde todo el mundo veía que Uruguay, Italia y Inglaterra iban a pasar o tenían más oportunidades de pasar, y terminó pasando Costa Rica por encima de Inglaterra y de Uruguay y de Italia. Y la segunda es que qué lástima que el Botafogo se va a tener que enfrentar contra el Palmeiras, porque eso significa que uno de los nuestros, de los sudamericanos, de los de Conmebol, van a eliminarse uno a otro. Y lógicamente, bueno, el Inter de Miami contra el PSG tendría que ser un milagro muy grande para que Messi y sus compatriotas y sus compañeros sigan estando jugando en este certamen. Ya vimos que Telasco Segovia, dentro de lo que pudo, ganó la batalla contra Richard Ríos. Ahora le toca a Jefferson Savarino. ¿Ganará? ¿Será esto un presagio
para el cierre de las eliminatorias? No lo sabemos, pero es divertido hacer este símil. Nos encontramos en el próximo video cuando hablemos del grupo C y el grupo D que termina este día que está saliendo el video. Like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y bye bye. Nos encontramos en el próximo video.